Hay una doctrina que la palabra de Dios nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de la naturaleza del hombre, y esta es que los seres humanos, después de haber dejado a Dios en el huerto del Edén, haberle dado la espalda, se volvieron incapaces. De ahí el título de esta serie, el título de esta doctrina, la incapacidad del hombre. Esta incapacidad no es solo una cuestión acerca de que el hombre no puede salvarse, el hombre no puede hacer nada en favor de sí mismo, espiritualmente hablando, sino que además el hombre es incapaz para desear a Dios, incapaz para buscar a Dios, para anhelar del Señor. Durante esta semana, si Dios nos presta vida, vamos a desarrollar este tema, vamos a desarrollar esta reflexión, donde hablaremos de cómo el hombre está incapacitado, inutilizado para toda cosa que sea buena espiritualmente para su alma. Lo veremos a la luz de las Escrituras, desde luego. Veremos cómo la palabra de Dios presenta y como un martillo que golpea en el clavo muchas veces para que éste sea clavado con profundidad. Así nosotros esta semana vamos a estar golpeando una y otra vez en el mismo lugar para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, haga eco en nuestras vidas y podamos ver esta realidad. Antes de dirigirnos a una respuesta, a una salida, como conclusión de esta serie de temas que hemos comenzado, el acróstico salvo, antes de ir a esa conclusión es importante que nos detengamos también en esta doctrina y pensemos en cómo el hombre se resiste a Dios, aborrece a Dios después de la caída. No solo que haya caído, se haya apartado de Dios, sino que sus afectos, sus condiciones internas han cambiado drásticamente con relación a Dios. Hoy vamos a ver esta meditación y estoy seguro que va a ser de muchísima bendición para todos nosotros. Y antes de ir allá, me gustaría extenderles la invitación, queridos hermanos, para el día de hoy a las 2 de la tarde. Hoy es martes 5 de diciembre. Y estoy apartando un tiempo por la tarde a las 2 p.m. aquí mismo en Facebook y también en YouTube para tener un programa de apologética que es defensa de la fe. Eso es el significado de la apologética. Un programa en donde abordamos ciertas doctrinas equivocadas, ciertas enseñanzas que son falsas y que no pueden quedar en el aire, no podemos dejarlas pasar sencillamente, sino que tenemos que considerarlas, tenemos que hablar de ellas, tenemos que abordarlas, porque la palabra de Dios nos manda que lo hagamos, la palabra nos manda que presentemos defensa. Así que me encantaría extenderles la invitación y esperarlos el día de hoy a las 2 de la tarde en este programa que de todo corazón espero que sea de mucha bendición para ustedes, porque lo he preparado además de en oración, he hecho una investigación, he estado indagando, profundizando, y mi deseo es que ustedes puedan tener las armas, las herramientas necesarias para, como lo dice el título, presentar defensa, ¿no? Hacer apologética. Recuerden, hermanos, que más que nunca debemos estar preparados, más que nunca debemos estar armados y equipados para que la palabra de Dios se extienda, para compartir el evangelio, pero también para dar respuesta a aquellos que nos piden razón de nuestra fe. Así que con mucho gusto los invito. El día de hoy a las 2 de la tarde va a ser un programa bastante especial. Estoy seguro que vamos a quedar impactados, asombrados, atónitos ante lo que vamos a ver. Así que no se pierdan este programa. Sé que es la hora de la comida, pero mientras comen pueden estar escuchando. Espero que lo puedan hacer. Déjenme saber aquí en la caja de comentarios si quisieran acompañarnos en este programa y los voy a estar esperando, si Dios presta vida, a las 2 de la tarde. El título de nuestra meditación del día de hoy es Dios juzgará al mundo. De hecho es el título de la semana pasada, solo que no se alcanzó a actualizar. Vamos a ver si se pudiera. Este es el título. No hay quien busque a Dios. Este es nuestro título. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando usamos esta expresión, no hay quien busque a Dios? De hecho, como lo van a ver en un momento más, es un calco de Romanos 3, versículo 11, porque comienza de esta forma, afirmando que los hombres no buscan a Dios.
que el hombre siente antipatía hacia Dios, no acude a Él, no le busca, no le desea. Y es importante, queridos hermanos, que cuando hablamos de la doctrina de la incapacidad del hombre, entendamos que los seres humanos no tienen una predisposición correcta hacia Dios, sino que su predisposición es contraria a Dios. Muchas personas piensan que los hombres son grandes buscadores de Dios, los hombres desean a Dios, anhelan las cosas buenas, pero según la Biblia, el hombre no desea ni a Dios ni la santidad, como estamos a punto de ver. Así que los invito para que preparen en este momento su cuaderno de notas, preparen su Biblia, porque aquí comienza nuestra meditación del día de hoy. Romanos capítulo 3, versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando la gente se propone leer la Biblia, muchas veces espera encontrar la historia de hombres y mujeres buenos, bien intencionados, que por su propia cuenta buscaron a Dios y se acercaron a Él. Sin embargo, tan pronto comienzan a leer, todas sus expectativas se derrumban y se vienen abajo. Encuentran a un Adán, por ejemplo, quebrantando el mandamiento de Dios y escondiéndose de él, a un Caín presentando sus propias ofrendas, aborreciendo el camino de Dios. Encuentran a un Abraham mintiendo y engañando sobre su esposa, al igual que Isaac su hijo, y a un Jacob haciendo trampa, mintiendo a su padre. ¿Qué decir de aquel Moisés que huyó al desierto por haber arrebatado la vida de un egipcio? O de aquel Israel, ese pueblo que habiendo sido llamado a ser la nación de Dios, prefirió los ídolos y las imágenes. Quizá el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia de que los hombres no desean ni buscan a Dios sea el de los judíos, que tuvieron frente a frente al autor de la vida, a Jesucristo, y aún así reclamaron que se le crucificara, y encima de ello pidieron que se le soltara a un homicida. Muchos tienen la idea de que los seres humanos tienen la capacidad inherente de volverse a Dios, de buscarle cuando así lo deseen. Se piensa erróneamente que si les diéramos a elegir entre el pecado o la santidad, los hombres elegirían lo que es bueno y santo, pero no es así. La Biblia nos presenta una realidad muy amarga y difícil de aceptar, pero es necesario que lo aceptemos si somos aspirantes a la salvación y a la vida eterna. ¿Qué dice entonces la Biblia sobre los hombres y el acercarse a Dios? Vamos a comenzar en el Salmo 10, versículo 4, que dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y en el versículo 13 añade la siguiente pregunta: ¿por qué desprecia el malo a Dios? Este pasaje, hermanos, describe al hombre como un ser arrogante que no tiene interés en buscar a Dios. Ha echado fuera de su mente y de su corazón toda consideración acerca de un Dios, y encima de ello se ha dedicado a despreciarlo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 40, el Señor Jesús arrojó un terrible veredicto para los hombres. Él dijo que ellos no eran buscadores de Dios ni de lo que es justo, y por lo tanto no podían tener vida espiritual en sí mismos. El pasaje dice así: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, en lugar de acudir al Salvador, al libertador del alma, los hombres le resistieron y le aborrecieron. Quizá uno de los pasajes que mejor describe esta situación de la aversión y rechazo que los hombres sienten hacia Dios y hacia la luz es Juan capítulo 3, versículo 19. El pasaje dice que el hombre abiertamente rechaza a Dios. Disculpen. En este pasaje, el Señor Jesús declara abiertamente la actitud de los hombres hacia Dios. El pasaje declara lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El significado de este pasaje es que la humanidad entera está en condenación, porque aunque la luz verdadera vino al mundo, la cual es Cristo,
Los hombres desearon y sirvieron, buscaron, obedecieron más a las tinieblas que a la luz. Pero ¿por qué ocurrió algo como esto? Jesús lo aclara cuando dice, porque sus obras eran malas. Y esta frase en el griego original dice, porque eran sirvientes del pecado, eran practicantes de lo malo. Muchos quieren tener una visión optimista del hombre y quieren decir que él puede buscar a Dios, que tiene buenos deseos, buenas intenciones hacia su Creador. Pero a la luz de lo anterior, hermanos, encontramos que es todo lo contrario. El hombre siente antipatía hacia Dios, no desea sus caminos ni su verdad. Antes quiere vivir a su modo, quiere andar en sus caminos perversos. Ciertamente el hombre quiere el favor divino, quiere la bendición celestial y desea que le vaya bien en esta vida. Pero no le importa cómo obtenga estas cosas. Él se conforma con un bien temporal, aunque provenga de medios corruptos y deshonestos, pero no desea a Dios. El Salmo 119, 155 dice así, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Aquí encontramos que los hombres aborrecen y resisten los mandamientos de Dios. En síntesis, se puede decir que el hombre busca a Dios de la misma forma en la que un criminal busca a un juez. Para poder ilustrarlo mejor, permíteme relatar una breve historia. Se dice que hace años, en un parque de Toronto, tuvo lugar un evento relacionado con un pato, una de estas curiosas aves que viven junto a los ríos y nadan en ellos. Esta historia estuvo en las primeras páginas de los periódicos por varios días. El pato, a quien se le asignó el nombre de Ringo, hizo su hogar en el lago del parque. Un día atravesó accidentalmente con su pico la tapa de una lata de refresco y no pudo librarse de ella. Por supuesto, ante esta situación, el animal era incapaz de comer, era incapaz de alimentarse y en poco tiempo moriría de hambre. Cuando algunos visitantes del parque se percataron de la situación, el pato se convirtió inmediatamente en una celebridad. El personal del parque, los expertos en animales, trataron sin éxito de atrapar a Ringo para poder ayudarle. La gente trataba de atraerlo con alimento, pero todo era en vano. Desafortunadamente, el pato, asustado, tomó como amenazas todos los intentos para ayudarlo. Los especialistas lo perdieron de vista y nunca pudieron atraparlo. Hasta la fecha se desconoce si Ringo pudo sacarse la lata de su pico antes de morir. Esta, hermanos, es la misma actitud que los hombres tienen para con Dios. Él es la luz verdadera, es la vida verdadera, el dador de toda esperanza. No obstante, los seres humanos aman más las tinieblas y eligen servir al pecado antes que a Dios. Romanos 3, versículo 11 dice así, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este es otro pasaje que nos habla de la predisposición negativa de los hombres hacia Dios. El pasaje señala que los hombres no tienen entendimiento. Eso significa que son incapaces de comprender las cosas espirituales y eternas y desprecian como los cerdos que pisotean las perlas en el fango la verdad de Dios. Además, el texto señala que los hombres no son buscadores de Dios como muchos quisieran pensar. De hecho, la expresión no hay quien indica que en todo el género humano no hay una sola persona que pueda buscar a Dios por iniciativa propia. La doctrina, mis amados, de la incapacidad del hombre que estudiaremos esta semana, no solo nos habla de la incapacidad de los hombres para salvarse a sí mismos, sino de la total incapacidad del género humano para buscar a Dios y la luz verdadera. Esto es lo que nos enseña la Biblia sobre el hombre. Es lo que la palabra nos dice sobre la naturaleza humana. ¿Qué piensas tú? ¿El hombre busca a Dios? ¿El hombre ama a Dios? ¿El hombre se inclina a Dios? ¿O la realidad será que el hombre resiste a Dios y aborrece lo santo? Hagamos una oración en este punto. Soberano Dios del cielo y de la tierra, qué áspero y duro es el veredicto contra los hombres. Pero aún así, Señor, es verdadero, porque a la luz de la historia y a la luz de nuestras propias vidas, encontramos resistencia hacia ti, hacia tu verdad y hacia la santidad. No corremos hacia la luz, no corremos hacia lo santo y a lo justo, sino como Adán nos escondemos.
Nos resistimos a venir a la luz, a dar una respuesta clara y objetiva. Nos resistimos a ti, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y abras nuestros ojos para reconocer nuestra incapacidad, nuestra predisposición negativa hacia ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermanos, espero que esta pequeña meditación, esta pequeña reflexión haya sido de bendición para todos nosotros. Espero que nos haga reflexionar en nuestra condición, en cómo somos resistentes hacia Dios. Y nuestra única esperanza no es pensar o idear o imaginar que nos podemos volver a Él o que podemos buscar a Dios. Nuestra única esperanza es que Él tenga misericordia de nosotros. Nuestra única esperanza es que Él nos atraiga hacia sí mismo, porque si Él no interviene, si Dios nos deja a nosotros mismos, si Dios nos deja que nosotros lo elijamos, ¿sabes qué va a suceder, hermano? No le vamos a buscar, no le vamos a elegir, nos vamos a resistir y nos vamos a apartar. ¿No leímos en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 40 las palabras de Jesús? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Vean esto, hermanos. El hombre no quiere venir al Señor, no quiere a Cristo, no quiere acercarse. El hombre se mantiene a distancia, se mantiene arrogante, soberbio, endurecido, no quiere venir al Señor para tener vida. En su lugar se aparta, se esconde, resiste al Señor. Pensemos en esto, hermanos, pensemos en esta realidad espiritual que la palabra de Dios nos presenta. Espero que ustedes puedan cotejar más tarde estos textos bíblicos que hemos compartido. Espero que puedan volver a escuchar esta meditación para reafirmar lo que hemos aprendido. Recuerden, estamos estudiando la doctrina de la incapacidad del hombre, cómo el hombre es incapaz para buscar a Dios, para hacer lo bueno, para buscar la santidad y también para salvarse a sí mismo. No puede el hombre por cuenta propia ser libre del castigo que le aguarda por causa de sus pecados. Y bueno, mis amados, pues vamos a ir concluyendo nuestro tema del día de hoy. De verdad espero que lo que hemos hablado, lo que hemos reflexionado, se quede en el corazón de ustedes, se pueda quedar en sus mentes, ¿no? Y pueda hacer eco más tarde en nuestra vida, que impacte directamente en nuestra teología, porque hermanos, nuestra teología nos define. Creo yo que una persona va a vivir de acuerdo con la teología que tenga en su mente y en su corazón. Así que entre más sana es tu doctrina, entre más sana es tu teología, hermano, más puedes vivir en la libertad de los hijos de Dios, más puedes vivir una vida cristiana que agrade al Señor. Así que, bueno, mis amados, espero que la meditación haya sido de bendición. Me gustaría también que recuerden que estuve preguntando si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna cuestión. ¿Por qué no nos comparten alguna pregunta que ustedes tengan? Espero en Dios que podamos tener ese programa, ¿no? Ese programa en donde vamos a hablar, a abordar estas preguntas que quedan pendientes. Elia nos dice, reconociendo que por nosotros mismos no buscamos a Dios. Mi pregunta es que desde niña, sin ser cristiana en casa, buscaba a Dios y le pedía que me llevara con Él y que le regresara a mi casa con Él. ¿Esto cómo es posible dentro de mi ignorancia? Hoy en día sirvo a Dios y estoy entregada, consagrada a Él, pero en este caso pasaron 20 años para venir al don de la salvación. Es cierto que algunas personas tienen una inclinación hacia la religión, hacia las cosas espirituales, y la tienen desde niños. Es cierto que nos inclinamos a esto, pero no debemos concluir que el hecho de que tuvimos esa intención, porque yo puedo decirles, hermanos, en mi propia experiencia, que yo desde niño tuve una conciencia, tuve un deseo por la religión, por conocer, por estudiar, ¿no? Me llamaba mucho la atención. De hecho, en los campamentos bautistas a los que yo iba, en los campamentos cristianos, yo solía memorizarme versículos bíblicos, gané algunos concursos, etcétera. Pero es muy diferente el que yo sienta una atracción hacia la religión
a que sienta un deseo por el Dios verdadero. El hombre, nos dice la Biblia, que no desea a Dios, ¿sí? Puede que desee la religión, puede que tenga un sentido de espiritualidad más desarrollado que el resto, pero el Dios verdadero, para poder desear al Dios verdadero, para poder amarlo y para poder buscar al Dios verdadero, Él tiene que comenzar una obra en nosotros, Él tiene que atraernos. Así que, ¿qué era lo que estaba pasando? Que Dios ya nos estaba llamando, Dios ya nos estaba atrayendo, Dios ya había puesto un deseo y una inclinación hacia Él, aún siendo pequeños. Muchos quizás se identifican con esto, que desde pequeños sintieron una atracción, ¿no? Un deseo por buscar de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya había puesto una intención en ustedes, un deseo, aunque no habían sido traídos, como dice la hermana, a la luz, ¿no? A la salvación, al don de la vida. Entonces creemos que Dios pone esa predisposición, que Dios comienza a trabajar en nosotros desde mucho tiempo atrás, antes de venir a la salvación, ¿sí? Entonces esa podría ser una respuesta. También nos dice Verónica que va a seguir la transmisión a las 2 de la tarde. Qué gusto, ¿sí? Qué gusto que nos va a acompañar. María Luisa dice, me gustaría saber qué pasa con el alma cuando al morir somos incinerados. Bueno, la muerte, hermanos, significa separación entre el cuerpo y el alma. La Biblia le da el nombre de muerte, de partir, de estar ausentes del cuerpo. También lo llama corrupción a la separación entre el cuerpo y el alma. Y lo que pasa con el cuerpo aquí en la tierra es que se nos dice que va a volver al polvo. La manera en la que va a volver al polvo pues es muy variada, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen, no debemos incinerar los cuerpos, ¿no? Bueno, pues los primeros cristianos murieron, muchos de ellos incinerados. Nerón era un perverso que quemaba a los cristianos vivos. Entonces muchos de ellos murieron incinerados, ¿no? Consumidos por el fuego. Otros murieron devorados por los leones, otros murieron ahogados. Entonces debemos honrar al cuerpo post-mortem, luego de haber partido de esta tierra. Si podemos hacerlo, hay que darle una buena sepultura. Algunos se incineran, no hay problema con eso, porque el cuerpo no es el que hereda el reino de los cielos. Pero lo que sí debemos hacer es tratar con dignidad el cuerpo humano, porque es el cuerpo que Dios creó, es una creación especial, pero nuestra alma, su realidad es diferente porque no depende de lo que le pase al cuerpo. Recuerden que los primeros cristianos, muchos de ellos murieron de maneras atroces y terribles. Por ejemplo, Santiago muere atravesado por una espada. Pedro, según la tradición, muere boca abajo en la vía Apia. Vemos diversas muertes, ¿no? de los discípulos y apóstoles del Señor, pero sabemos que están en gloria. No por lo que sucedió con sus cuerpos no afectó en lo absoluto. Entonces esa podría ser mi respuesta, ¿no? Me gustaría, queridos hermanos, que estas otras preguntas que ustedes tienen, estas otras cuestiones que me están dejando por acá, las pudiéramos responder en ese programa que he estado hablando, un programa sobre preguntas y respuestas. Miren, aquí tengo otra pregunta de Gaby Galicia. ¿Cómo definen palabras sencillas? ¿Qué quiere decir que Dios nos constriñe? Constreñir es presionar desde todas las partes, ¿no? Presionar hacia adentro. Ser constreñidos es ser conmovidos, ser presionados por el Señor, ser contristados por Él en muchas ocasiones. Entonces, esa es una definición quizás sencilla sobre esto. Nos pregunta también Beatriz Villanueva, ¿pastor, es lo mismo el alma, el espíritu o son dos cosas diferentes desde el punto de vista bíblico? Son dos cosas distintas, la Biblia hace la distinción. Cada uno de estos órganos internos del ser humano se encarga de cosas diferentes. El espíritu es visto como la conciencia del ser humano, el estar consciente de uno mismo, mientras que el alma es la encargada de los procesos mentales, como pensar, como acordarse, ¿no? Tener ingenio, la memoria, que está incluida ahí, los sentimientos también. El alma se encarga de sentir tristeza, gozo, lo que me gusta, lo que me desagrada, lo que odio, lo que amo. Así que hay una distinción y la Biblia sí lo hace. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido maravilloso estar con ustedes, ha sido precioso acompañarles en esta mañana. Se nos acabó el tiempo del programa.
Espero que pueda ser de bendición lo que hemos dicho, lo que hemos hablado. Y bueno, pues el Señor les bendiga y recuerden, nos estamos viendo a las 2 de la tarde el día de hoy para nuestro programa de apologética. Los espero, que tengan una bonita mañana, tengan un bonito mediodía y nos vemos a las 2 de la tarde. Que el Señor les bendiga y nos vemos más al rato.